todas esas líneas, como lo hemos comentado varias veces, se fueron destiñendo. Vi que anoche el presidente Petro trinó, que fue un debate arduo y profundo. Yo agregaría, pero totalmente estéril. Totalmente estéril. Mire, ¿en qué quedó, por ejemplo, lo del Partido Liberal? ¿Será que el doctor Gaviria manda, pero siempre y cuando no se interponga en lo que sus parlamentarios determinan? Es muy probable. Nadie más crítico que el expresidente Gaviria, pero sus 4 parlamentarios de la Comisión Séptima terminaron aprobando finalmente el texto que ayer pasó a plenaria. Ninguna línea roja se respetó, y lo mismo ocurrió con el partido de la U. Bueno, yo no le voy a preguntar qué fue lo que le pareció mejor de la reforma, porque la entrevista o la charla terminaría en 20 segundos, conociendo su opinión sobre la reforma. ¿Pero qué fue entonces lo peor? Pues lo peor, que se acaba el modelo de aseguramiento estatal. Por supuesto, se eliminan las EPS. O sea, básicamente acabar con las aseguradoras, las primas, las reservas técnicas. La gestión del riesgo pasa a unas estructuras burocráticas, o sea, a lo que denominan unos fondos cuota regionales. Ese monstruo de la ADRES y sus 1000 tentáculos ahora controlará, auditará y además será el pagador único del sistema en el país. Se acaba el aseguramiento individual, que ya no podrá seleccionar la entidad que le cubra su sistema de salud. Tendremos que ir todos a empadronarnos a un centro de atención primaria. A mí me parece que eso es la captura personal y política de todas las personas. Por adelantado, se les girará a las IPS el 80% de las cápitas, o sea, de los recursos. No habrá control de gasto. Por supuesto, explotará. Recordemos, Gustavo, que hoy a las clínicas les deben aún 10 billones de pesos. Y claro, la prestación de todo el servicio será estatizada y pública. La integración vertical que tanto habían criticado, pues ahora cobra una nueva modalidad. El Estado prestará el servicio, se contratará, se controlará y además se auditará. Muy grave que no hayan contemplado ninguna transición para el cambio de modelo, ya que no se fijaron plazos. Y además, de manera inédita, se aprobó ayer una consulta previa que por lo visto será una consulta posterior. Y para implementar los resultados de esa consulta, se faculta al presidente para que adopte mediante decreto ley las conclusiones a que en ella se llegue. Ya habíamos señalado hace tiempos que esta ley ha debido tramitarse como estatutaria y no como ordinaria. Le concluiría que tantos meses de debate, tantos anuncios, tantas audiencias, no fueron tenidos en cuenta, no valieron ninguno de los argumentos expuestos, ni mucho menos las razones. Hernando, usted tiene para Germán Vargas una inquietud en materia de trámite. Sí, precisamente, Gustavo, y con los buenos días para el doctor Germán. Él ha venido escribiendo en sus columnas ampliamente sobre este tema y las diversas irregularidades o pecados graves que tiene el trámite de esta reforma. Él ha mencionado ya uno muy importante, el que ha debido tramitarse como ley estatutaria y no como ley ordinaria. Además de eso, doctor Germán, teniendo en cuenta pues que usted cuenta con una experiencia en materia legislativa amplia, ¿qué otros defectos sustanciales encuentra usted en cuanto a los vicios de este trámite ciertamente malhadado de esta reforma? Doctor Hernando, pues sabe usted bien que en el trámite de toda esta reforma se permitió la publicación de las actas, el uso de la palabra. Pero ¿cómo le parece, usted había visto alguna vez en su vida
que se aprobara una consulta previa que fuera posterior a la expedición de la ley. Y Nunca. como ya les mencioné, se concedieran facultades extraordinarias al presidente para que le incorpore a la ley con posterioridad las conclusiones que surjan de esas consultas. Entendamos, consulta previa a comunidades indígenas y poblaciones afrocolombianas. En nuestro criterio, y espero usted lo comparta, las consultas por eso se denominan previas, porque son anteriores al trámite de una iniciativa legal. Yo, en tantos años de haber estado en el Congreso, de haber ejercido como ministro, esta es la primera vez en donde una ley pasa a sanción presidencial si termina todo su trámite y con posterioridad se va a adelantar una consulta sobre ya una ley vigente. ¿Usted le parece que eso no es inédito, Hernando? Totalmente, mire, estoy además de acuerdo con usted en lo jurídico y además en lo lógico. Las consultas previas son para hacerse de manera anticipada al respectivo asunto, no de manera posterior, y con las gabelas que usted bien ha señalado se le están colgando a esta especie, entre comillas, de consulta previa que resulta estrambótica, por decirlo menos. Así es. Bueno, Germán, quedan debates importantes, quedan 3, pero digamos el escenario clave que la gente le va a poner los reflectores es el del Senado. ¿Usted cree que pueda pasar algo diferente a lo que ha pasado, con sinceridad? Pues yo guardo una pequeña esperanza de que en la plenaria de la Cámara se puedan modificar por lo menos los aspectos más relevantes de este proyecto. Me temo que no será mucho lo que se logre en esa corporación. Guardemos la esperanza, Gustavo, de que en el Senado esta iniciativa tome otro rumbo, porque gran responsabilidad le va a caber al gobierno, al pacto histórico, al Partido Verde y lo que yo llamo los partidos bisagra, o sea, para este caso, los liberales y los miembros de la U, cuando el sistema de salud colapse